¿Le temes a una mordida? Criaturas literarias. Hola mis criaturas literarias caninos rabiosos, yo soy Augusto Andra. Hoy voy a reseñar una novela que no es de terror, tiene un poco de suspenso y un poco de desesperación, pero a mí particularmente sí me dio miedo. Además, si les tienen aprecio o miedo a cierto tipo de mascotas, este libro les va a encantar. Esta es mi reseña de Los perros, quien los convirtió en fieras. Escrito por el autor canadiense Robert Calder. Comenzaremos con una pequeña sinopsis de la historia y una gran advertencia. Si eres un amante de las mascotas y los animales, quizás esta novela te vaya a incomodar un poco, aunque te ayuda a entender bastante el comportamiento de los perros. El inicio de la historia nos sitúa en una institución gubernamental encargada de experimentar y entrenar perros, desde que son muy cachorros, para convertirlos en literalmente máquinas asesinas. De esta manera tienen una especie de negocio rentable vendiendo estas máquinas caninas a otras instituciones como la policía u otras empresas que necesitan perros de seguridad. Durante el transcurso de la historia, un pequeño cachorro logra escapar de las instalaciones, ayudado por un miembro de la compañía que se encariñó con él, pero que durante la huida perdió el perrito. El pequeño cachorro vagó por un tiempo hasta que fue encontrado por el profesor Bauer, quien nombra al pequeño pastor alemán como Orf, diminutivo de Orphan o huérfano en español, ya que lo encontró totalmente solo en un estacionamiento. El transcurso de la historia narra una vida cotidiana del divorciado profesor Bauer, acompañado de su fiel compañero Orf, el cual, a pesar de los años, todavía tiene un poco de temor a las personas, aceptando solo a Bauer. Todo cambia cuando Orf, en modo de defensa, ataca al hijo de Bauer deformándole el rostro, y el pastor alemán huye al bosque perdiéndose en la inmensidad y oscuridad de los árboles. Durante su estadía en el bosque, Orf, siendo un feroz canino, se convierte en el perro alfa de una peligrosa manada, quienes estaban contagiados por rabia. Y así empiezan a ser una temible amenaza en toda la comunidad, comenzando a matar primero animales de la zona, pero poco después atacando a las personas. Nos encontramos con un libro que es ese tipo de historias como una montaña rusa que a veces sube el tope con cosas muy interesantes, luego baja un poco aburridas, son altos y bajos, hasta que finalmente llegas a la parte final donde es la conclusión más interesante de todas. No es una mala narrativa porque no te sientes estancado en cierta parte de la lectura, pero obviamente hay partes un poco flojas que son las partes aburridas que les mencioné. Algo que me gustó mucho de la narrativa y el modo de contar la historia en este libro es el narrador omnisciente, que en este caso tiene dos vertientes, una que está concentrada en el profesor Bauer y la otra que es mi favorita, que se centra en seguir a Orf desde que se escapó de las instalaciones gubernamentales. Conocemos todo el recorrido que hizo Orf cuando ya escapó. Vemos todos los sitios en los que estuvo y todas las personas que conoció hasta que tuvo la suerte de caer en manos del profesor Bauer. Lo genial e interesante de esta parte de la historia siguiendo a Orf cuando estaba huérfano, valga la redundancia, es que vamos conociendo muchos tipos de personajes y cada personaje tiene su propia historia y contexto, y es muy interesante porque, bueno, algunos son un poco aburridos, otros no tanto, pero nunca dejan pasar el protagonismo de Orf y te interesa también la historia del propio personaje. La narrativa sigue estando alrededor de ellos y lo más interesante es que la historia de cada uno es tan real que cuando ya el personaje sale de escena y seguimos con Orf, con otra persona, nos quedamos pensando en qué va a ocurrir con este personaje, no sabemos si va a volver a salir, si ya terminó esta parte de la historia con ellos, y eso enriquece mucho la novela porque le da mucho realismo a cada personaje y a todo el contexto de la historia. Y hablando de realismo, me gustó mucho la presentación y la cotidianidad del profesor Bauer, enfrentando su divorcio, estando con sus hijos, conociendo a sus amantes, y aunque sí suena un poco demasiado aburrido y cotidiano, la forma de presentar y argumentar a este personaje es bastante creativa y bastante realista y buena.
Por ejemplo, él es un personaje que es un poco tosco, amargado y un poco desgraciado, pero es ese tipo de personas que, aunque en la vida real no te gustaría encontrarte realmente con una persona así, te agrada la idea de que existen este tipo de personajes en historias porque la hacen mucho más interesante y no tan aburrida como un típico personaje normal que solo va con su familia y hace cosas típicas del día a día. Otra parte importante del libro es la enseñanza y el aporte que nos deja acerca del comportamiento de los perros, en este caso en dos vertientes. La primera como crítica social a la manera en que entrenan a los cachorros para cierto tipo de tarea que algunas veces, o quizás la mayoría de las veces, literalmente los torturan para que acaten todas las condiciones y reglas y sean realmente fieles y acaten absolutamente todo sin chistar. Existen muchas formas muy duras y desagradables en los entrenamientos que nos exponen en este libro. No como algo normal, sino como bien dije, una queja o crítica social al maltrato animal que no debería seguir ocurriendo. Por eso mencioné al principio del video que si eres realmente un amante de las mascotas, algunas partes de este libro no te van a agradar. Además de aterrizarnos en el contexto actual. Si el hombre trata de esta manera a simples cachorros, mascotas, ¿qué podemos esperar del hombre tratando a la propia sociedad? El hombre tratándose a sí mismo. Y abro un pequeño paréntesis para agregar que, bueno, esta historia, esta novela fue escrita en 1977 y de verdad espero de corazón que el actual entrenamiento de cachorros para este tipo de trabajos realmente haya cambiado en la actualidad. Y si no es así, de verdad somos una mierda. Y por último, la segunda vertiente, que es las explicaciones que daban al comportamiento de los animales, en este caso de los perros obviamente, tanto en sociedades urbanas como en entornos naturales, en este caso, en el bosque donde vivía Ornf. Cómo se comportan las manadas, cómo es el proceso de celar o coquetear en los perros para aparearse, cómo se elige el perro alfa de la manada o cómo cada perro en la jauría tiene tareas determinadas. Por otro lado, una parte muy específica de la novela que me gustó mucho es cuando explican qué debemos hacer o cómo debemos actuar cuando estamos frente a un perro que sabemos que nos va a atacar. Son ciertas reglas que particularmente, y yo creo que ustedes opinarán lo mismo, son bastante difíciles de seguir. No hacer contacto visual directamente a los ojos del perro. No correr porque eso accionará su instinto de cazador y te perseguirá. No gritar porque lo tomará como un gesto de agresión o disputa. Caminar normalmente y tratar de parecer que no le estás prestando atención para que crea que no le tienes miedo. Y por último, la más importante y por ende la más ridícula y difícil de todas. Si el perro llega a morderte, no gritar, no moverte y simplemente hacer como si nada hubiese pasado. De esta manera el perro no tomará eso como un verdadero reto de superioridad alfa o de cacería y supuestamente te dejará ir. Bueno, las primeras sí son convincentes, pero viejo, si un perro me llega a morder, les aseguro que voy a gritar como una niñita. Eso es prácticamente imposible de seguir y de hacer. Y eso de que de pronto se va a aburrir de ti y te va a dejar ir, no me convence mucho y tampoco quiero comprobarlo. Si les gustan las historias de suspenso con algo de tensión, una narrativa muy realista, la cacería animal y humana, el comportamiento de los animales y por supuesto si les gustan los caninos, no pueden dejar de leer Los perros de Robert Calder. Y espero que después de que lean esta novela les abra un poco la conciencia de la manera en que tratamos las personas a los animales, tanto a las mascotas como a los animales que nos encontramos en la calle. Todos merecen tener un cuidado adecuado, todos somos seres humanos y merecemos tener una vida buena. Así que cuando veamos perritos o animales en la calle, por favor, cuídenlos. Eso fue todo por este video. Yo soy Augusto Andra, el autor de tus peores pesadillas. Recuerda compartir, comentar, regalarme un buen like, suscribirte a mi canal y seguirme en mis redes sociales que voy a dejar abajo en la cajita de descripción. Nos vemos. Y bueno, espero poder hacer más videos más seguido porque sí, estaba bastante perdido. Lo siento.